Continuamos en Noticias a las 7 a.m., es momento de la entrevista. Hablamos ahora de la discusión que hay en Estados Unidos respecto a una posible aprobación de la reforma migratoria. Este tema del que tanto ha prometido el presidente Barack Obama. Para ello nos acompaña acá en el estudio el diputado Jean-Paul Brière del bloque Todos, del partido Todos, y también integrante de la Comisión del Migrante del Congreso de la República. Diputado, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Diputado, realmente para entendimiento de los guatemaltecos, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos? ¿En qué instancias se encuentra esta discusión y qué pasos tienen que seguir para que esto pues medianamente vaya agarrando forma, la reforma migratoria? Ok, perfecto. Más o menos te voy a dar una reseña corta. En febrero, más o menos, había ya un proyecto de reforma migratoria que fue en su mayoría hecha por 4 senadores republicanos y 4 senadores demócratas. Ahí pasó el primer gran filtro, que ese gran filtro era los sindicatos de trabajo, que son muy fuertes en Estados Unidos. Siguió su paso y el Comité Judicial del Senado, más o menos hace 3 martes, le dio dictamen favorable para entrar a discusión con 13 votos a favor y 5 en contra. Entonces ya entró a discusión, precisamente el martes pasado, entró a discusión ya al Senado y se está discutiendo actualmente el tema de las fronteras. Ahí donde está ahorita la discusión. Los republicanos quieren que el 90% de la frontera sea segura. Eso significa que 9 de cada 10 personas que intenten ingresar al territorio de Estados Unidos en el futuro no lo logren hacer. Entonces la discusión ahorita está centrada en el tema de la seguridad fronteriza. Podríamos decir entonces que sigue siendo este tema para Estados Unidos con una arista netamente de seguridad nacional. Correcto, lo ven como tema de seguridad nacional. Sin embargo, saben que la reforma la reforma la tienen que convertir en ley. Ellos quieren que estos 11 millones de inmigrantes que están indocumentados de alguna forma dejen de ser indocumentados y pasen a un estatus de residencia temporal, por decirlo así. Entonces ellos saben y están conscientes que lo tienen que hacer. Entonces la discusión se centra en eso, pero también quieren que eso camine y que se convierta el proyecto, que se convierta en ley. Ahora, diputado, pareciera que se habla de la reforma migratoria como la gran panacea para millones de, sobre todo centroamericanos y mexicanos que se encuentran en un estatus migratorio irregular en la nación norteamericana, pero también es una cuestión que, viéndola desde otro punto de vista, pudiese traer algunas cuestiones adversas para los guatemaltecos radicados allá. Por ejemplo, ¿qué pudiese estar en contra de quienes ya están allá? Mira, el tema que puede estar en contra es que si las enmiendas que se lleguen a hacer ahorita en la discusión son unas enmiendas que te complican ese camino a la ciudadanía y después ser, valga la redundancia, un ciudadano ya americano, se complican el 1,5 millones de personas, de connacionales que tenemos nosotros actualmente viviendo en Estados Unidos. Se calcula que es 1,5 millones, que tal vez 500,000 no puedan ser aptos para esa reforma, para esa ley cuando entre en vigencia. Entonces, ¿qué va a suceder con esas 500,000 personas? Estados Unidos las va a tener que mandar de regreso a sus países. En nuestro caso son 500,000 personas. Ahí es donde se puede complicar un poco el tema para nosotros como guatemaltecos. Se habla también de los tiempos. Se habla, por ejemplo, que pudiese entrar en vigencia esta reforma si es que se aprueba dentro de 12, 15 años. Sí. ¿Qué tan cierto es esto? Es cierto, el estatus temporal más o menos te va a durar 3 años, después 3 años para que tengas tu residencia permanente y después unos 2 o 3 años para que busques tu ciudadanía. Estás hablando de más o menos 15 años, 13, 15, 16 años. Desmitificando un poco también toda esta idea de la reforma migratoria. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, tienen una ciudadanía? Hay varios artículos en prensa internacional que hablan de que, por ejemplo, alguien no va a poder reclamar a sus padres o a sus hijos, a sus sobrinos. ¿Qué tan cierto es? No, fíjate que ha habido mucha discusión, pero sí lo vas a poder hacer. O sea, la reforma está buscando la reunificación familiar, ¿ya? Más que todo se va enfocado a tu cónyuge y a tus hijos. El tema de los padres no es ahorita discusión, porque eso lo puedes hacer más adelante, pero sí está buscando la reunificación familiar la reforma.
¿Qué pasa, por ejemplo, porque si uno revisa esta amnistía que Ronald Reagan da a mediados de los 80s, pues todo mundo entró. Pero en este tema de esta discusión, ¿qué pasa con la gran mayoría de guatemaltecos? Entraron de forma irregular a Estados Unidos. ¿Ellos pueden aplicar? ¿No pueden aplicar? Mira, lo que es muy importante que la gente entienda es que solo va a ser aplicable para las personas que hayan entrado antes del 31 de diciembre del 2011. Hasta ahorita no hay excepciones, eso lo tienen que entender la gente. O sea, las deportaciones sí. Las deportaciones siguen, pero si te das cuenta, las deportaciones han aumentado porque la gente inconscientemente, pensando en que pueden optar para la reforma migratoria, están cruzando ahorita a México y después la frontera, y por eso es que las deportaciones se han incrementado un poco, porque esas personas están siendo agarradas hoy en día en la frontera y están siendo mandados de regreso a sus países. Ahora, ¿qué tanto puede abonar o puede hacer el gobierno de Guatemala a través de la Cancillería? Porque mucho se reclama que pues los gobiernos de la región, entiendas El Salvador, Honduras y México, que son los que más migrantes tienen allá, pues pareciera que no hace mucho, pero ¿qué tanto puede hacer un gobierno desde acá? Fíjate que el tema importante es la información. Yo pienso que lo más importante que podemos hacer hoy en día como gobierno es la información, porque que la reforma se apruebe sí es un tema 100% del Senado y del Congreso de Estados Unidos. Nosotros no tenemos injerencia. Lo que sí tenemos que estar conscientes es de informar a nuestra gente, que estén informados, hacerles llegar esa información, porque es muy importante por medio de los consulados, ya que tengan esa información y que no se dejen engañar. Siempre van a existir personas inescrupulosas que quieran cobrarte un fee o algo. La reforma todavía no ha avanzado, que no se dejen engañar. Pienso que esas serían las cosas más importantes que podemos hacer como gobierno, informar a la gente. Sí, se ha denunciado mucho, por ejemplo, que le cobran a los migrantes 25, 30, hasta $40 por llenarles formularios que fácilmente la persona pudiese llenarlo, pero correcto, hay que decirlo, hay muchos connacionales allá que pues no hablan español, no hablan inglés, correcto, es solo su idioma materno y hay mucha desinformación, se aprovechan mucho de los migrantes allá. Sí, ahí es donde también tenemos que tomar en cuenta, reforzar un poco los consulados en infraestructura, mobiliario y personal. Yo estuve hace poco en el consulado de Los Ángeles, con lo poco que tienen hacen mucho, pero necesitan ese refuerzo. Un poco por la línea que tú me dices, ¿qué podemos hacer como Estado? Reforzar los consulados para poder ayudar a todas esas personas. Sí, precisamente hablando de eso, de los consulados. Hace unos 6 años yo estuve en Phoenix, Arizona, y me encontré con una familia que hablaban solo canjobal, no hablaban ni español ni inglés, solo canjobal. Yo no decía, pero esta gente cómo salió de Huehuetenango y llegó hasta Phoenix, Arizona. En el consulado nadie hablaba canjobal. ¿Cómo enfrentar esas realidades? Pues mira, ahí es donde tal vez mandar un intérprete. De aquí, esa sería parte del reforzamiento de los consulados, que los pueda ayudar. Se va a requerir, lo vamos a requerir como Estado. Si queremos ayudar a esas personas, pienso que por ahí podría ir el enfoque, información y reforzar nuestros consulados para poder ayudar a las personas. Esta reforma o la discusión pareciera que va avanzando a pasos agigantados, y aquí, por ejemplo, una severa discusión en cuanto a la emisión del documento de identificación, el RENAP, con severos problemas a lo interno. ¿Cómo empatar esa discusión que va avanzando en Estados Unidos con todo este andamiaje del lado guatemalteco en cuanto a darle nuevo documento de identificación a las personas, muchos de ellos del interior del país, comunidades indígenas donde las municipalidades se han perdido actas de nacimiento, partidas de nacimiento? ¿Cómo ir desde Guatemala avanzando en ese tema también? Mira, yo me enfocaría más en el tema de documentación, que es sumamente importante, que tenemos la debilidad es en el tema del pasaporte. Hay 750,000 connacionales, se calcula, por supuesto, que no tienen el documento del pasaporte. Tú sabes que en Estados Unidos el documento te sirve para cobrar tus cheques, para ir a inscribir a tus hijos a la escuela, al colegio, etcétera. Entonces, si no tienes ese documento, no puedes hacer un montón de cosas. Y tenemos ahorita el flagelo de la falta de cartillas de pasaportes. En el tema del DPI, tenemos ahorita una vigencia
de parte de la CC de la cédula, que por lo menos ha venido a salvar un poco el problema. En cualquier momento pierde vigencia la cédula y sí se nos va a complicar porque el DPI va a ser el documento que te va a servir para sacar tu pasaporte, entonces va a ser una cadenita. Pero hoy por hoy yo me enfocaría un poco más en el tema del pasaporte. Estar documentados, incluso un funcionario me comentaba en Estados Unidos que uno de los temas que le tenemos que poner énfasis es en el tema del documento del pasaporte. Paralelo a esta discusión de la reforma migratoria, el gobierno de Guatemala pues no queda claro qué ha pasado con todo este tema del TPS. ¿Sigue esto? ¿No sigue? ¿Se desvanece con la discusión de la reforma migratoria? El tema del TPS, la discusión sigue. Estados Unidos no nos ha dicho que no, tampoco ha dicho que sí. Pero si la reforma migratoria se convierte en ley, sí ya no tendría como sentido la otorgación del TPS, porque las personas ya pueden empezar su trámite de estatus temporal ya por otra vía. Para finalizar, diputado, de aprobarse este tema de la reforma migratoria, ¿verdaderamente esto nos va a beneficiar o nos va a traer de regreso deportados a esos 500,000 guatemaltecos que usted mencionó? No, mira, sí nos van a beneficiar, definitivamente nos van a beneficiar. En el tema que más nos puede beneficiar, te puedo decir que estas personas pueden salir de la sombra. ¿Sí? A la hora de empezar su trámite, esas personas salen a la sombra, les da libre movilidad dentro del territorio de Estados Unidos, pueden optar para la reunificación familiar. Muchas personas tal vez tienen 8 o 10 años de no regresar a Guatemala. Lo que sí hay que ponerle atención es al tema de las personas que no van a poder optar para esa reforma migratoria. ¿Qué va a suceder? Tenemos que estar preparados como Estado para que esas personas regresen al país. Claro, y sobre todo aclararle a los guatemaltecos que hay fechas, o sea, hay fechas de quien ingresó para atrás. Muy importante, muy importante. Es el 31 de diciembre del 2011 es la fecha límite para haber ingresado al territorio de Estados Unidos. Los que ingresaron en el 2012 y lo que va del 2013 no van a ser aptos para el tema de la reforma migratoria. Bueno, gracias por haber estado con nosotros acá en Noticias a las 7 a.m. Pasamos ahora al otro lado del set. Ya está lista Carolina con más información. Así es, Mario, muy interesante la entrevista, muy interesante el tema, así que espero que haya tomado nota de todo lo que se mencionó acerca de una posible reforma migratoria. Pero es momento ahora de presentarle la información deportiva, así que nos trasladamos con Juan José Corado.